Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los participantes del curso taller Caminando hacia la Nueva Escuela Mexicana, desarrollado en el marco de la Semana de Formación, Actualización y Capacitación Docente del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. Mi nombre es José Arturo Mariscal Reynoso. El día de hoy tengo el gran gusto de poder acompañarlos a todos ustedes para conocer el tercer bloque didáctico de este curso, correspondiente al planteamiento del currículum ampliado en el marco curricular para la educación media superior. Para dar inicio a las actividades de este tercer día de capacitación, nos referiremos a los objetivos y el propósito planteados a través de la carta programática de este curso taller, el cual nos menciona que el objetivo de esta exposición será el de presentar a los participantes del curso las características del proceso de formación socioemocional en la nueva escuela mexicana y las generalidades del componente del currículum ampliado del marco curricular común para la educación media superior. El propósito que perseguiremos al término de de estas actividades será el de reconocer el enfoque, los propósitos y objetivos de la formación socioemocional propuestos por este nuevo modelo educativo, así como las características del mencionado currículum ampliado de su propuesta curricular o pedagógica. La información contenida en la presente exposición parte de los documentos que han sido expedidos por las autoridades en el marco de la legislación en materia de educación, mismos que se describen en la Ley General de Educación, en el acuerdo por el cual se establece y se regula el marco curricular común de la educación media superior, el documento Rediseño del marco curricular común en la educación media superior, el documento La Nueva Escuela Mexicana, Principios y Orientaciones Pedagógicas, y el documento Plan de 0 a 23 años, Proyecto Estratégico. Este conjunto de documentos nos brindarán la orientación necesaria, suficiente, para poder conocer cuáles son las generalidades a partir de las cuales se estructura la propuesta que realiza en términos de la formación integral y formación socioemocional, por lo cual es necesario que los tengamos presentes y los consultemos para poder concretar las actividades de este día. Demos inicio a las actividades del día de hoy reconociendo cuáles son los antecedentes de la formación integral y de la formación socioemocional en la educación media superior. Para ello, nos referiremos durante esta parte de la exposición al modelo educativo para la educación obligatoria del año 2017, a través del cual se implementaron distintos programas y distintas estrategias pedagógicas dentro de su marco curricular, las cuales vendrían a proponer un nuevo enfoque, un nuevo abordaje del proceso de desarrollo y de crecimiento de los individuos, en este caso de los estudiantes adolescentes. Mencionaba que los aprendizajes únicamente adquieren sentido cuando verdaderamente contribuyen al pleno desarrollo social y personal de los individuos. Para ello, no es indistinto para el personal docente ni para todo aquel que cumple funciones académicas dentro del ámbito educativo, reconocer que las capacidades cognitivas no constituyen la totalidad del proceso de desarrollo. Si bien cumplen la función de ser la base y el sustento para el desarrollo de los conocimientos y del saber, también se ven inmersos en un contexto social, en un contexto eh, psicológico que en muchas ocasiones puede representar retos, puede representar limitaciones, problemáticas, pero también puede motivar su interés por desarrollar otras áreas del saber. Dentro de su planteamiento curricular, este modelo educativo planteó integrar las áreas o dimensiones de la apertura intelectual, el sentido de la responsabilidad, el conocimiento de sí mismos, el trabajo en equipo y la colaboración como los medios a través de los cuales pudieran ser promovidos algunos valores, particularmente hablando de la cultura, la salud, la inclusión y la equidad dentro de los planes de estudios y que en su momento cumplen la función también de fortalecer la capacidad del estudiante para cuidar de su persona, de su salud en este caso, pero también promover a través de su medio aquellos hábitos y aquellas
actitudes que les permitieran a todos poder llegar a un estado ideal de bienestar y por lo tanto desempeñarse dentro del ámbito educativo con una mejor eficacia. A través de este planteamiento del desarrollo integral, el modelo educativo para la educación obligatoria, a través de la integración de la cultura, la salud, la inclusión, la equidad en sus planes de estudio, desarrolló dos enfoques, mejor dicho, promovió dos enfoques, los cuales permearon y constituyeron el abordaje generalizado de la formación socioemocional en el sistema educativo nacional. Estos modelos fueron el de habilidades socioemocionales y el modelo por competencias. El modelo por competencias, como es bien conocido por todo el personal docente, constituye aquellos conocimientos, aquellas habilidades y actitudes que permitían a los jóvenes comprender el mundo e influir en él, continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional y política. Por otro lado, el enfoque de habilidades socioemocionales era un abordaje distinto y que en su momento se contempló como un proceso transversal al modelo educativo, el cual mencionaba que se trata de un proceso continuo y permanente a través del cual se pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales para el desarrollo de una personalidad integral. Seguimos reconociendo bajo esta perspectiva que eh, tanto tanto el aprendizaje cognitivo como el aprendizaje socioemocional tienen una estrategia distinta a través de las cuales se deben desarrollar. La educación socioemocional, o en este caso el enfoque de habilidades socioemocionales, nos permite capacitar al alumno en conocimientos y competencias emocionales que permiten afrontar la vida tanto como profesional como personal con éxito y aumentar el nivel de bienestar, el nivel de salud y de la convivencia. También le permite conocerse mejor, le permite entender y regular sus emociones, comprender a los demás, mostrar empatía y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, así como definir y alcanzar metas personales. Es decir, son aquellas herramientas que le permitirán fortalecer sus competencias genéricas y las cuales deben desarrollarse de manera transversal o complementaria a los aprendizajes declarativos o a las capacidades cognitivas. El abordaje pedagógico y didáctico de los enfoques de competencias y de habilidades socioemocionales fue distinto en función de sus objetivos y de sus propósitos. Podemos referir que el modelo por competencias fue retomado por este modelo a través de integrar los conocimientos, habilidades y actitudes en aprendizajes clave que fueron desarrollados de manera transversal a lo largo de toda la formación en la educación media superior. Esto con el objetivo de contribuir a mejorar, a ampliar, a fortalecer los aprendizajes esperados en las demás áreas de conocimiento. Sin embargo, el enfoque por habilidades socioemocionales tuvo una función distinta. En estos se pretendía que se atendiera a través de distintas estrategias la incidencia de problemáticas ligadas al abandono escolar, al fracaso escolar, y las cuales vienen o derivan de las necesidades y de los contextos socioemocionales en los cuales se desarrollan los adolescentes. Estamos hablando, claro, de problemas como embarazos en adolescentes, de problemas como las adicciones y otros ligados a la salud mental o al contexto psicosocial de los estudiantes. Estos programas son particularmente preventivos a través del enfoque de habilidades socioemocionales y se describen en dos, el programa Constrúyete y el programa Yo no abandono. En el caso del programa Constrúyete,
plantea el desarrollo de tres esferas fundamentales para fortalecer el desarrollo integral. Serían la de conócete, relaciónate y construye y elígete, perdón, y de 6 habilidades socioemocionales para fortalecer el proceso de desarrollo biológico, psicológico y social del estudiante. En el caso del programa Yo no abandono, era un programa centrado en fortalecer a través de la tutoría el rendimiento y el aprovechamiento académico, así como orientar preferencias vocacionales para prevenir o incidir en casos donde hubiera riesgo de abandono o de deserción escolar. Ambos programas constituyeron el abordaje o la estrategia principal de atención o de aprendizaje socioemocional en la educación media superior. Sin embargo, presentaban deficiencias, algunas metodológicas particularmente, las cuales limitaron el alcance que podría tener en términos de propiciar el adecuado desarrollo de sus actividades. Estamos hablando dentro del contexto de lo que reconoce la Subsecretaría de Educación Media Superior y las instituciones de educación media superior, que el diseño y planeación curricular era complejo. Es decir, em, conocemos la metodología con la que trabaja el programa Construyete, dedicar de 5 a 10 minutos para el desarrollo en una actividad podía resultar complejo en algunos casos donde se tiene una programación de contenidos muy estricta, donde se cuenta con poco espacio, con poco tiempo para desarrollar esas actividades. Por lo tanto, no resultaba pertinente para los contextos educativos y culturales. Aunado a ello, algunas de las actividades propuestas por el programa Construyete, en este caso, propiciaban algunos aprendizajes los cuales no eran congruentes con los contextos sociales, incluso socioeconómicos en los cuales se desarrollan los estudiantes. Estamos hablando de manera particular de algunas comunidades de bajos recursos, donde, pues, por ejemplo, el acceso a Internet es complejo o el acceso a algunos otros medios como, por ejemplo, películas, música, que vamos, no es limitativo, sin embargo, sí constituyó en su momento, en sus inicios, una dificultad en su aplicación. Asimismo, las problemáticas, los casos que se presentaban resultaban a veces disonantes en casos, por ejemplo, de comunidades escolares en las cuales tuvieran una nula incidencia de cierto tipo de problemáticas. Por lo tanto, no lo hacía pertinente. Como último punto o última desventaja, sobre Constrúyete y Yo no abandono, se pudo mencionar que el alcance era limitado y era centrado únicamente en el desarrollo de metas individuales. Esto quiere decir que todas las actividades que se realizaban en el contexto de estos programas tenían como objetivo final retroalimentar ciertos aspectos personales del proceso de desarrollo individual del estudiante en términos de su contexto psicosocial. Entonces, no tenía la capacidad para poder incidir, pudiera ser, por ejemplo, dentro de la comunidad estudiantil o dentro el contexto familiar del estudiante y, por supuesto, mucho menos en su contexto comunitario. Respecto del proceso de formación integral, haciendo la revisión de los antecedentes y las observaciones realizadas por las instituciones de educación media superior, podemos reconocer que se trata de un proceso el cual ha sido abordado de manera indistinta a través de programas con algunas dificultades metodológicas y con un alcance limitado en torno a las áreas realmente relevantes para el proceso de desarrollo socioemocional del estudiante. Como lo hemos revisado en días anteriores, en los marcos legales y en los marcos pedagógicos que constituyen la propuesta de la nueva escuela mexicana como modelo educativo del sistema educativo nacional, el artículo tercero constitucional nos indica que la educación será integral, que educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que permitan alcanzar su bienestar. La palabra bienestar
viene a integrar la noción principal y debe ser retomada como una palabra clave a lo largo de esta exposición y del resto de este curso como uno de los ejes centrales que nos van a permitir identificar cuáles son los lugares, cuáles son los escenarios y cuáles son las necesidades en las cuales plantea incidir la educación a través de este nuevo modelo educativo. En tanto, bajo este contexto, nos menciona la nueva escuela mexicana que la formación integral eh, se debe tratar como un proceso dinámico e integrador, que ya no reconoce que exista un modelo por competencias y un modelo de habilidades socioemocionales, sino que ambos actúan dentro de un mismo contexto o de diferentes contextos para poder apoyarse uno con otro, asimismo a través del currículum fundamental, para poder llegar a la meta y a los fines que propone este nuevo modelo. Nos menciona que no es exclusivo de un contexto escolar o de un contexto áulico, el cual se limita a contenidos curriculares, a diferencia de las competencias o del programa Construyete, de las actividades de este programa, las cuales se desarrollaban o que tenían una función escolar. Estas ya no se desarrollan únicamente dentro de este contexto. Nos menciona que posee la capacidad de articular el aprendizaje y el conocimiento, es decir, interactúa con los aprendizajes y con los conocimientos desarrollados a través de un currículum fundamental y de un currículum ampliado para articularse y poder promoverse uno a otro. Nos indica que atiende necesidades, intereses, preocupaciones, problemáticas y retos particulares de la adolescencia. Ya no se plantea, en este caso, un perfil de egreso estricto, el cual funciona como como un conjunto de indicadores que llevan al estudiante a cumplir una función al término de su educación, sino que actúa en base a lo que es realmente relevante para los estudiantes, no necesariamente problemáticas, pero también incluye lo cuáles son las preocupaciones, las motivaciones que los estudiantes tienen al momento de ingresar a la educación media superior y aquellas necesidades que tienen para poder integrarse, por ejemplo, al ámbito laboral o a la vida familiar al término de esta. Bajo ese mismo punto, nos menciona que la formación socioemocional amplía los horizontes del proyecto de vida por medio del aprendizaje. El aprendizaje y los conocimientos desarrollados ya no son únicamente útiles para, para propiciar mejores oportunidades laborales o de desarrollo socioeconómico. También sirven para convivir, también sirven para continuar aprendiendo y obviamente para mejorar el bienestar de los estudiantes. Así, el proceso de formación integral de la nueva escuela mexicana nos menciona que se constituye tanto de la misma formación integral como del aprendizaje socioemocional para brindarnos un nuevo contexto, que es el de la formación socioemocional. A diferencia del modelo educativo previo, la nueva escuela mexicana, a través de la formación socioemocional como su principal paradigma para el desarrollo integral del estudiante en la educación media superior, nos permite reconocer que no existe un perfil de aprendizajes, de actitudes o de habilidades específicos, los cuales vengan a determinar la capacidad del estudiante para poder concretar de manera satisfactoria su proceso educativo. Pero sí estipula que existen tres áreas o tres ejes fundamentales, los cuales engloban sus necesidades, que engloban sus intereses, sus motivaciones y las problemáticas que viven día con día, a través de los cuales podrán desarrollar actividades para poder afrontar de una manera más efectiva las situaciones que se les presenten tanto en su proceso educativo como en su vida cotidiana. Para ello, propone que la formación socioemocional tiene como objetivo desarrollar en el estudiante las habilidades que le permitan aprender de forma permanente, convivir, cuidar de su salud, manejar positivamente los conflictos y que le permitan colaborar y participar activamente en su comunidad.
A través de este objetivo, la nueva escuela mexicana nos indica que la educación y que la formación socioemocional no solamente incide en las capacidades y habilidades individuales del estudiante, sino que también estas tienen una función, tienen un propósito, en tanto pueden potencializar su proceso de desarrollo, pero también habilitar su participación y colaboración en otros ámbitos, no únicamente dentro del contexto del aula o de la escuela. Es decir, le permiten también incidir en la formación de su comunidad y en el desarrollo social de su estado. Como propósito, la formación socioemocional permite a los estudiantes alcanzar el bienestar, formar ciudadanos con identidad, responsabilidad y con la capacidad de la transformación social. Con ello, nos indica también que la formación de la ciudadanía, como hemos revisado anteriormente, implica que las habilidades que desarrolle el estudiante a través de este planteamiento educativo le permitirán reconocerse como parte de una colectividad que viene a fundamentar la idea de formar ciudadanos con identidad, pero también los hace responsables, los hace conscientes, es decir, de que las actividades que realizan no solamente influyen en su vida propia, sino que también influyen en el contexto en el cual se encuentran viviendo y que a través de ellas también pueden propiciar el cambio de mentalidades y también generar nuevas oportunidades como el desarrollo sostenible para transformar su realidad social. La nueva escuela mexicana, a través de sus documentos constitutivos, específicamente hablando del documento de orientaciones pedagógicas, nos permite reconocer que la comunidad y sus actores constituyen un elemento fundamental para poder transformar la cultura educativa del sistema educativo nacional. En tanto, ya no se consideran únicamente como actores temporales, actores que hasta entonces únicamente se consideraban como participantes de los procesos administrativos y de algunos eventos sociales en la comunidad escolar, sino que también forman parte en este nuevo modelo del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, pues facilitan, habilitan y validan muchos de los conocimientos que el estudiante sea capaz de desarrollar durante su trayectoria educativa. En el contexto de la formación socioemocional, nos menciona que ésta se desarrolla en una escuela abierta y orientadora, la cual interviene a través de la comunidad para poder fortalecer los aprendizajes del estudiante. Nos dice que a través de este tipo de escuela, el estudiante se podrá reconocer como protagonista de la transformación social, donde a través de sus acciones, de sus actividades, a través de sus aprendizajes y a través de sus conocimientos, puede aportar de forma positiva a cambiar la percepción de su realidad, a proponer nuevas formas de pensar las problemáticas y las necesidades que derivan de esa comunidad y hacer algo para poder mejorar sus oportunidades, no solamente en términos laborales o socioeconómicos, sino también en términos afectivos, en términos de salud, es decir, su aprendizaje incide de manera directa, de forma vinculada en su comunidad. En tanto, nos dice que la transversalidad y la interdisciplinariedad también forman parte de esta escuela abierta y orientadora, pues el currículum ampliado, en este caso, por ejemplo, puede incidir en el currículum fundamental y viceversa. Y a su vez, ambos currículum inciden en la transformación de la comunidad, no solamente de la comunidad estudiantil, también del entorno comunitario. Nos menciona que a través de la escuela abierta y orientadora se favorece la participación del estudiante, de los docentes, directivos, padres de familia y la comunidad en este mismo contexto de inclusión, donde ya no solo se limita la participación
a actividades administrativas y actividades sociales, como hemos mencionado anteriormente. A su vez, la escuela abierta y orientadora promueve una cultura escolar y comunitaria enfocada en la paz, la inclusión, la equidad y el respeto hacia los derechos humanos. Los derechos humanos como uno de los ejes fundamentales también de la nueva escuela mexicana nos permite integrar ciertos valores a la cultura escolar y de la comunidad, los cuales van a guiar el desempeño de sus funciones y en tanto en la calidad de los aprendizajes que se generen a través de ellas y la cual viene también a transformar de manera radical la comprensión de lo que en su momento se comprende como el clima escolar o como la dinámica grupal, la cual también requerirá un análisis profundo para poder incidir en ella a través de los elementos que plantea el nuevo currículo. La articulación del proceso de formación socioemocional en la educación media superior a partir de la nueva escuela mexicana se articula en un desarrollo integral, el cual se logra a través de un currículum fundamental, un currículum ampliado, en una escuela abierta y orientadora. Es decir, tenemos metas y objetivos desde la formación socioemocional, los cuales se desarrollan mediante los aprendizajes, mediante las habilidades que se otorgan por medio del currículum fundamental, pero también a partir de las actividades que se desempeñan a través de un currículum ampliado, todas ellas dentro de un contexto específico, el cual propicia que tanto estudiantes como la comunidad estudiantil, escolar, eh, personal docente, personal directivo y la propia comunidad, padres de familia, interactúan entre ellos para potenciar, para fortalecer y para promover nuevos aprendizajes. Es decir, se retroalimentan de forma continua y promueven que el estudiante cuente con mayores oportunidades para poder promover su desarrollo y su crecimiento social y humano. Dando continuidad al análisis de la articulación del proceso de formación socioemocional en la educación media superior, el marco curricular común propone un componente curricular para la formación ampliada, el cual refiere que existen conocimientos, habilidades y capacidades, los cuales son desarrollados de manera transversal, de manera activa y que permean los aprendizajes y los conocimientos generados a partir de la interacción con la comunidad y de la interacción con el currículum fundamental para desarrollar la capacidad de aprender permanentemente. Es decir, cumplen una función y tienen una utilidad, son relevantes y son pertinentes para el proceso de desarrollo socioemocional y también eh, del desarrollo humano de las personas. A través de ellos se promueve el bienestar general de los estudiantes por medio de los ejes centrales propuestos para la formación socioemocional, como es la salud, el manejo positivo de conflictos, la participación y la colaboración ciudadana como un componente curricular, como un elemento pedagógico y didáctico, instruye el diseño y la planeación de las acciones, actividades y proyectos dentro del aula, la escuela y la comunidad que posibilitan la formación socioemocional en la educación media superior. Por sus características abarcadoras e integradoras, el currículum ampliado atiende directamente las necesidades expuestas por el Objetivo de Desarrollo Social propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, que menciona que es necesario dentro del contexto educativo para el desarrollo socioeconómico de todas las naciones, garantizar la educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y para todos. Esta propuesta curricular viene a englobar el proceso de atención a las necesidades psicosociales y a las necesidades educativas de los estudiantes desde un contexto participativo, desde un contexto, desde una actividad
eh, participativa, la cual involucre a todos los actores de una escuela abierta y orientadora en el proceso educativo de los jóvenes y que va a cumplir la función de establecer los criterios a partir de los cuales los estudiantes pueden valorar qué tipo de acciones, qué tipo de actividades y qué objetivos deben seguir con las actividades que realicen al interior de la escuela, pero también aquellas que consideren necesarias para poder mejorar su calidad de vida, su bienestar y, por supuesto, llegar a la transformación de su sociedad. Con el propósito de articular el proceso de formación socioemocional, el currículum ampliado propone dos elementos pedagógicos y didácticos a través de los cuales será posible desarrollar de manera integral la trayectoria educativa de los jóvenes en la educación media superior. Estos se constituyen a partir de recursos socioemocionales y ámbitos de la formación socioemocional, donde los recursos socioemocionales fungen como unidades integradoras de los conocimientos, las habilidades, los saberes, los valores y las actitudes que definen el perfil de egreso de la educación media superior, en torno a los tres ejes elementales que permitirán a los jóvenes lograr su bienestar y adquirir la capacidad de aprender de manera permanente. Estos son la responsabilidad social, el cuidado físico corporal y el bienestar emocional afectivo. Por otro lado, los ámbitos de formación socioemocional definen las áreas en donde los estudiantes deberán realizar actividades, proyectos y otras acciones que le permitan cumplir con el perfil de egreso de la educación media superior, y los mismos se definen a través de las áreas donde se presentan con mayor frecuencia las problemáticas, donde se originan los intereses y las motivaciones de los jóvenes durante esta etapa del desarrollo. En relación a los elementos que componen el currículum ampliado, los recursos socioemocionales fungen como un conjunto o una unidad de aprendizajes sociocognitivos y socioemocionales que se desarrollan durante la trayectoria en la educación media superior. Es importante reconocer que existe una similitud significativa con las competencias desarrolladas en el modelo educativo para la educación obligatoria. Sin embargo, resalta a la vista que los recursos socioemocionales tienen una función em, que habilita al estudiante para poder vincular sus aprendizajes y no solamente tienen como objetivo desarrollar una, una habilidad específica, la cual se tiene que implementar en un contexto específico, que en el caso del modelo de la educación obligatoria sería en el ámbito social, en el ámbito productivo o en beneficio de las oportunidades académicas y profesionales con las que el estudiante cuenta al término de su formación. Así, los recursos socioemocionales, a diferencia de las competencias, buscan fortalecer las capacidades y habilidades del estudiante para aprender de forma autónoma, formar ciudadanos comprometidos con el bienestar físico, mental y emocional, personal y social, experimentar los efectos positivos de la participación y la cooperación, la comunicación, la solidaridad, la inclusión y la diversidad, reconocer la perspectiva de género y la cultura de la paz y valorar el esfuerzo, la conducta legal en el trabajo justo y honrado. Salta a la vista identificar que los recursos socioemocionales tienen una carga social bastante importante. Esto debido a que una de las funciones de la formación socioemocional es habilitar al estudiante la capacidad para buscar y promover el bienestar propio y social, asimismo para transformar su realidad y promover acciones que permitan mejorar su calidad de vida y la de los demás que le rodean. En este sentido, el alcance de los recursos socioemocionales se valora como amplio y permite al estudiante también desarrollar o fortalecer los conocimientos adquiridos a través de los recursos sociocognitivos en las áreas de acceso al conocimiento.
Los recursos socioemocionales cuentan con características que la distinguen del abordaje didáctico que se lleva a cabo a través del currículum fundamental, pues se desarrollan a través de experiencias significativas de trascendencia social y personal vinculadas a la responsabilidad social, el cuidado físico y el bienestar emocional efectivo, las cuales, como acciones, propician cambios en la mentalidad, en los ambientes escolares y comunitarios y permiten que los estudiantes colaboren con cambios positivos en su entorno, a su vez que los adultos se comprometen en la construcción de espacios seguros para la convivencia sana y respetuosa dentro y fuera de la escuela. Resulta necesario señalar que en un contexto de una escuela abierta y orientadora, todos los participantes del proceso educativo se encuentran involucrados en mejorar y en fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues resulta necesario que todas las acciones que se realicen en torno al currículum ampliado tengan la calidad de ser participativas, de ser colaborativas y de tener una relevancia específica para los estudiantes, es decir, que atiendan a sus necesidades, a sus intereses y que resulten motivadoras para garantizar que ese aprendizaje contribuya a su proceso de desarrollo integral. Abundando en las características de los recursos socioemocionales, encontraremos que estos fungen como articuladores de la trayectoria y comunes en todos los egresados de la educación media superior, en tanto permiten a todos los estudiantes movilizar sus aprendizajes y garantizar el libre tránsito entre niveles educativos y entre etapas del desarrollo. Son relevantes por su importancia y aplicación en la vida del estudiante. Como se ha mencionado anteriormente, los recursos socioemocionales y los ámbitos de formación socioemocional se delimitan a través de los intereses y las necesidades educativas y psicosociales de los estudiantes y pretenden brindarles las herramientas para afrontar las dificultades y los retos que se hacen presentes durante esta etapa del desarrollo. Son transversales por ser aprendizajes vinculatorios en todos los ámbitos del marco curricular para la educación media superior. En el marco de la transversalidad y del trabajo colaborativo, los aprendizajes desarrollados por el currículum ampliado podrán ser fortalecidos o podrán habilitar la adquisición de nuevos aprendizajes a través del currículum fundamental. Por lo tanto, se considera que están vinculados, que están interconectados de manera inter e interdisciplinar. Son transferibles por contribuir permanentemente a la adquisición de nuevos aprendizajes. Los aprendizajes desarrollados en el marco de la nueva escuela mexicana no solo cumplen una función productiva, no cumplen únicamente la función de habilitar en el estudiante la capacidad para ser productivo y obtener mejores oportunidades de desarrollo socioeconómico. También le permiten mejorar las condiciones de vida en el entorno familiar, proponer mejoras y transformar la condición de su entorno social. Por lo tanto, se considera que tienen la capacidad, que brindan la capacidad para aprender de forma permanente. Continuando con el abordaje de los recursos socioemocionales, a continuación abordaremos cada uno de los ejes que constituyen el perfil de egreso para el currículum ampliado de la educación media superior, comenzando con el recurso socioemocional de responsabilidad social, el cual se comprende como el proceso de establecer relaciones de equilibrio entre unos y otros y busca en el estudiante el desarrollo de una visión sistémica y holística de la persona y la sociedad, establecer un compromiso genuino con el bienestar y la responsabilidad ante toda forma de vida del despliegue de conductas éticas. Este recurso socioemocional ofrece una visión sistémica, es decir, que se liga al concepto de una ciudadanía democrática donde pone al centro la necesidad de ampliar la defensa y el disfrute de los derechos para el bienestar social y no solo el individual, fortaleciendo la ciudadanía activa, la participación y la transformación para encontrar nuevas formas de acción política y social a nivel local, nacional y mundial. Es necesario que reconozcamos al respecto de este recurso socioemocional
que las y los jóvenes durante mucho tiempo, bajo una perspectiva adultocentrista, que no cuenta con la capacidad moral, la capacidad ética suficiente para poder sustentar sus decisiones y sus acciones en torno a su vida como miembro de una sociedad. Este recurso socioemocional pretende que el estudiante comience a acercarse desde el ámbito educativo a los entornos sociales donde busque dotar de significado a sus acciones y reconocer que lo que hace tiene un efecto en su entorno y por ello proponer nuevas formas de ver el mundo, formas positivas, por supuesto, y promoverlas dentro de su comunidad estudiantil, dentro de su entorno familiar y dentro de su comunidad. En relación a la responsabilidad social, podemos identificar aprendizajes de trayectoria, los cuales van a definir las características del estudiante al término, las características tanto de la acción del estudiante como de su personalidad en torno a sus posibilidades de aprendizaje en un nivel educativo superior. Los aprendizajes de trayectoria con los cuales contará el estudiante al término de su educación media superior serán ejercer y promover los derechos y valores, proponiendo soluciones para combatir toda forma de desigualdad, fomentar la inclusión, el respeto a la diversidad de todas las personas en la sociedad, actuando con perspectiva de género y enfoque interseccional. Colabora en la vida escolar, comunitaria y social, aportando ideas y soluciones para el bien común en torno a la salud, la interculturalidad, el cuidado de la naturaleza y la transformación social. Contribuye a la resolución de conflictos de su entorno de manera autónoma y colaborativa para fomentar la cultura de la paz y construir y fortalecer identidades a través de actividades artísticas, culturales, deportivas a nivel individual y colectivo. Reconocemos a través de los aprendizajes de trayectoria de la responsabilidad social que los aprendizajes no solamente se vinculan con lo que comúnmente apreciaríamos de la responsabilidad social, que sería contribuir a través de la política, a través de la acción colectiva, a un objetivo de desarrollo sostenible, sino que también propone que a través de los otros recursos socioemocionales, como por ejemplo la educación de los ámbitos, como a través de los ámbitos como la educación para la salud, se promueva una vida escolar y comunitaria y social donde se promueva la salud, la prevención como un valor necesario para una sociedad mucho más inclusiva. También propone, por ejemplo, que la creatividad y la colaboración conformen una forma integral para resolver problemáticas. Es decir, que los aportes que pueda recuperar el estudiante a partir de otras áreas de conocimiento, como por ejemplo las ciencias sociales, las ciencias naturales, pueda contribuir también a que motive a buscar soluciones a problemáticas que aquejan a su comunidad. No es indiferente, por ejemplo, saber que actualmente el estado de Oaxaca tiene una problemática compleja con respecto al uso de sus recursos naturales. Entonces, a través de este recurso socioemocional, el estudiante buscará la motivación suficiente para poder proponer y para poder emprender acciones en beneficio de esta situación. Asimismo, podemos notar que en el ámbito de la cultura, perdón, de las actividades artísticas, culturales y deportivas, plantea que se fomente como un elemento integrador de la identidad de los jóvenes a nivel individual y colectivo, como forma de promover la identidad cultural y la pertenencia a su entorno social. En el marco del recurso cuidado de la integridad física y corporal, podemos identificar como objetivo que como recurso socioemocional relacionado al ámbito de la salud, la educación integral en sexualidad y el deporte, busca empoderar al estudiante en torno al cuidado de la salud, el bienestar y la dignidad,
entender y proteger sus derechos fundamentales, apoyar en la toma de decisiones y educar para la salud y mejorar los niveles de bienestar personal y social. Es importante señalar al respecto del proceso de desarrollo que la salud comprende uno de los ejes fundamentales para garantizar el desarrollo integral de los estudiantes, puesto a que frecuentemente los estudiantes, los jóvenes, los adolescentes, no son conscientes de los riesgos que se corren al adquirir hábitos no saludables. En este caso, este recurso socioemocional promueve que los estudiantes desarrollen la integridad a través de hábitos saludables que permitan mejorar y conservar su condición de salud, prevenir conductas de riesgo, enfermedades o accidentes, así como evitar ejercer algunos tipos de violencia, vivir una sexualidad placentera, saludable y respetar las decisiones que otras personas tomen al respecto de su propio cuerpo y exigir para ellos mismos esos derechos. Eh, Salta a la vista que este recurso socioemocional es uno de los más amplios, puesto a que no solamente integra el cuidado de la salud como un concepto global donde preveremos el desarrollo de enfermedades y de accidentes, sino también aplica para la educación integral en sexualidad, donde claro está, implica una salud reproductiva, de prevención de enfermedades venéreas, pero también de comprender la diversidad, comprender y respetar la diversidad, los derechos sexuales y reproductivos, comprender cómo se genera y cómo se previene la violencia de género. Y en el ámbito deportivo, sería entonces también el promover la actividad deportiva como una herramienta no solamente para mejorar la condición de salud, sino también para canalizar, por ejemplo, las emociones de los jóvenes. Em, Podríamos recurrir a un ejemplo que en ciertas comunidades del estado de Oaxaca, la práctica deportiva conforma ya un eje central en su cultura y en su tradición. Entonces podemos ahí identificar que también existe una cierta relación con el tema de responsabilidad social, abundando más en la situación de que todos los recursos emocionales colaboren entre sí para dar cumplimiento al perfil de egreso de la educación media superior. Dentro de los aprendizajes de trayectoria del recurso socioemocional de cuidado físico corporal, encontraremos que el estudiante al término de su formación incorporará hábitos saludables y actividades físicas y deportivas como una elección para su vida. Desarrollará y promoverá acciones de autocuidado enfocadas en la prevención, en la intervención de conductas de riesgo, enfermedades o accidentes para su bienestar físico, mental y emocional. Se asumirá como un cuerpo que siente, crea, expresa y comunica para fomentar el autocuidado. Ejercerá su sexualidad de manera responsable, saludable y placentera, procurando el bienestar y el desarrollo integral propio y la de las demás personas. Planteará metas a corto y mediano plazo para el cuidado de su cuerpo, mente, emociones, como parte de su desarrollo integral. Es decir, comprenderá de manera íntegra la necesidad de defender su salud como un bien inmaterial, como un derecho humano, y emprenderá acciones para poder protegerla, fomentarla y promoverla tanto en sus entornos escolar como en su entorno comunitario. Podemos, a partir de estos aprendizajes de trayectoria, comenzar a vincular cuáles son las áreas con las cuales tendrá relación y con las cuales podrá ser posible desarrollar la transversalidad en el momento de aplicarlo en los contextos escolar en el contexto escolar y comunitario de los planteles. El recurso socioemocional, bienestar emocional afectivo, quizás sea uno de los más relevantes en el contexto educativo, dado a que tiene como propósito fomentar entre los estudiantes un ambiente escolar solidario, organizado, tanto para el aprendizaje como para prevenir la violencia, para prevenir conflictos interpersonales, a través de la actividad
social, de la actividad física y de la actividad artística para establecer relaciones afectivas saludables, reconfortantes, y fomentando el desarrollo de las capacidades para entender y manejar las emociones, ejercer la empatía y mostrar una actitud positiva ante situaciones adversas. En este sentido, el objetivo que tendrá será el de desarrollar la sensibilidad, la comprensión y el florecimiento del ser mediante la imaginación y la creatividad, así como fomentar la capacidad para entender y manejar las emociones, la empatía y la resolución de conflictos de manera pacífica, y las cuales se integrarán en los aprendizajes de trayectoria que describiremos a continuación. En relación a los aprendizajes de trayectoria, para el recurso socioemocional de bienestar emocional afectivo, encontraremos que el estudiante, al término de su formación en educación media superior, será capaz de establecer vínculos interpersonales saludables, construir un proyecto de vida, construir lazos afectivos responsables e igualitarios, así como apreciar formas creativas de expresar sus emociones y sentimientos y experiencias. Em, Reconocemos en este recurso socioemocional que es uno de los que más aportan a los intereses y a las preocupaciones de los jóvenes en la etapa de desarrollo de la adolescencia, puesto a que las relaciones interpersonales y las emociones constituyen un eje fundamental para el desarrollo de la personalidad y por tanto para el buen aprovechamiento del proceso educativo. Queremos decir con ello que no es extraño para aquellos que trabajamos con adolescentes reconocer que muchas de las expresiones positivas y negativas devienen de algunas dificultades para poder comprender de forma completa cómo funcionan las emociones y cómo se relacionan con otras personas. Asimismo, será importante que a través de este recurso socioemocional se promueva que los estudiantes encuentren formas comunes en las cuales puedan convivir y relacionarse al interior de la escuela, pero también en el entorno familiar y en el entorno comunitario. A continuación abordaremos el segundo elemento que conforma el currículum ampliado, a través del cual se define la propuesta pedagógica y didáctica que se plantea en la nueva escuela mexicana para el proceso de formación socioemocional. Em, los recursos socioemocionales se desarrollan a través de los ámbitos de formación socioemocional. Esto para que las y los estudiantes desarrollen capacidades para conocerse a sí mismos, reconocer y manejar sus emociones y la de los demás, tomar decisiones responsables, establecer relaciones positivas, enfrentar situaciones desafiantes de manera efectiva y contribuir a la transformación de sus comunidades. Para ello, a través del análisis de las situaciones, de las problemáticas y de los intereses que con mayor frecuencia están presentes en la etapa de desarrollo de la adolescencia, se integraron cinco ámbitos, cinco unidades, las cuales vienen a contribuir al proceso de formación integral al atender precisamente a brindarles a los jóvenes las herramientas necesarias y suficientes para poder enfrentar esas situaciones. Estos ámbitos tienen, como mencionamos, cinco áreas, las cuales se definen en la práctica y la colaboración ciudadana, la educación para la salud, las actividades físicas y deportivas, la educación integral en sexualidad y género, las actividades artísticas y culturales. A través de estos cinco ámbitos, el estudiante será capaz de desarrollar los recursos socioemocionales de la responsabilidad social, el cuidado físico y corporal, el bienestar emocional afectivo. Sin embargo, es relevante mencionar que los ámbitos de formación socioemocional no proponen un aprendizaje de trayectoria o no proponen específicamente habilidades o conocimientos que se tengan que desarrollar, pero proponen acciones, proponen actividades y proyectos, las cuales deberán ser desarrolladas por los jóvenes de manera cotidiana en el contexto antes mencionado de escuela abierta y orientadora. De esta manera,
El estudiante será capaz de desarrollar de nuevo estos recursos socioemocionales en las tres áreas, pero también promover su capacidad de autoconocimiento, manejar sus emociones, tomar decisiones y así contribuir a la transformación de su comunidad educativa, pero también de su comunidad social. La práctica y la colaboración ciudadana, como el primero de los ámbitos de formación socioemocional, se fundamenta en reconocer que todos estamos relacionados y que nuestras acciones impactan no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás, la comunidad, el entorno y el mundo. Se relaciona con la capacidad de la educación para promover la conciencia social, pero también la participación y la colaboración en torno a los temas que competen a todos en una comunidad. Estamos hablando, por supuesto, de la participación política, la participación ciudadana, que durante mucho tiempo, bajo una perspectiva adultocentrista y muy institucional, le ha negado la participación a los jóvenes en básicamente el derecho a opinar, a emprender acciones para mejorar su calidad de vida, para buscar su bienestar, para proponer nuevas formas de abordar los problemas que interesan y motivarse a sí mismos a transformar su visión del mundo y la de los demás. Bajo esta perspectiva, la práctica y la colaboración ciudadana propone que se realicen actividades, proyectos y acciones em, que fomenten espacios de aprendizaje de la ciudadanía activa, participativa y transformadora, que fomenten la reflexión sobre las condiciones de vida propias y de la comunidad y la participación en la solución de problemas comunes, así como para la construcción de espacios públicos donde ejercer los derechos, libertades y desarrollar un plan de vida. Para este recurso también será necesario que los estudiantes conozcan e internalicen de manera eh, íntegra sus derechos, sus obligaciones y todos aquellos fundamentos que eh, brindan un marco para la participación ciudadana y que sea la escuela aquel espacio donde sirva para incubar sus ideas, para incubar sus proyectos y en determinados momentos poder experimentar la oportunidad de implementarlos y ver los resultados positivos, no solamente en términos de la satisfacción personal, sino también en ver cómo sus ideas pueden influir y transformar a las personas y a su comunidad. El segundo ámbito de formación socioemocional, definido como la educación integral en sexualidad y género, aborda uno de los ejes principales que guían el proceso de desarrollo de la personalidad y obviamente el desarrollo psicosexual de los estudiantes a través de enseñar sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales que conforman el desarrollo y el ejercicio de la sexualidad humana. Esto a través de perspectivas como la biología para orientar el proceso reproductivo y sobre el ámbito de la salud y de la prevención para el término de las enfermedades de transmisión sexual, pero también aborda otras áreas como por ejemplo la sociología, las ciencias sociales, en donde se pretende que el estudiante desarrolle una perspectiva de género que le permita discernir dónde aplicar la igualdad y la equidad en favor de eliminar y erradicar la violencia y las diversas situaciones que se desarrollan en torno a la distinción entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social. A través de este ámbito de formación socioemocional se pretende que el estudiante desarrolle acciones, actividades y proyectos que le permitan desarrollar conocimientos, actitudes y valores sobre el cuidado de la salud, el bienestar y la dignidad, desarrollar relaciones sociales y sexuales constructivas e igualitarias, desarrollar conductas de respeto e inclusión, promover la reflexión sobre la toma de decisiones en el presente y en el futuro, y el ejercicio y la protección de sus derechos sexuales y reproductivos. Es importante señalar en este ámbito de formación socioemocional
que el proceso de desarrollo psicosocial del estudiante implica la necesidad de trabajar sobre la forma en cómo los alumnos y las alumnas se relacionan al interior de su plantel o dentro del aula, lo cual les contextualiza en favor de reconocer actividades que le permitan incluir a hombres y mujeres en un contexto igualitario y equitativo y así generar un conocimiento y un aprendizaje integral. El tercer ámbito de formación socioemocional, denominado actividades físicas y deportivas, tiene como objetivo principal que el estudiante adopte el hábito de la actividad física y deportiva, que desarrolle el sentido de la colaboración, de la cooperación, para desarrollar un proceso de desarrollo armónico de su personalidad al interior de la comunidad estudiantil, reconociendo que la actividad física y deportiva no solamente implica un beneficio directo para su propio salud, para su propia salud, para su propio bienestar, sino también para su integridad psicológica, emocional y social. Uno de los fundamentos que nos ayudan a pensar en la actividad física y deportiva como un recurso socioemocional es que tiene la intención de promover dentro de la comunidad escolar la inclusión y la equidad, es decir, verse como una herramienta que permita integrar tanto a hombres y mujeres en actividades colectivas, en proyectos que promuevan la integración tanto del estudiantado como de padres de familia y de la comunidad en general en actividades físicas y deportivas no competitivas para mejorar la calidad de vida y el bienestar, asimismo para prevenir algunos efectos negativos del proceso de desarrollo psicosocial, los cuales podremos reconocer en los estudiantes, como por ejemplo el abandono escolar, las adicciones y otros padecimientos vinculados a la propia salud de los estudiantes. El ámbito de formación socioemocional, educación para la salud, quizás sea uno de los más amplios y abarcadores en todo el currículum ampliado, dado a que tiene dentro de sus objetivos siempre presente que el estudiante deberá reconocer las diferentes dimensiones que lo conforman como un ser humano, no solamente la dimensión física, biológica y psicológica, sino también desarrollar conocimientos y emprender actividades en torno a su desarrollo racional, afectivo, espiritual, moral, social y cultural. A través de esto, las actividades irán enfocadas en desarrollar conocimientos sanitarios, hábitos higiénicos y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades, accidentes y protegerse de los riesgos. Dentro de este contexto de la educación para la salud, el enfoque preventivo representa una de las principales estrategias e intervenciones que se pueden realizar en el entorno escolar para prevenir situaciones como, por ejemplo, las adicciones, los embarazos, pero también enfermedades como la diabetes y otras situaciones que pueden poner en riesgo su salud. Es relevante en el contexto en el reciente contexto de la pandemia por el COVID-19 que todos los estudiantes son partícipes y son responsables de cuidar de su salud y la de los demás. Esto lo hemos ejemplificado y puede ser vinculado directamente a través de las acciones y estrategias que hemos emprendido en todos los planteles para prevenir los riesgos de contagio. Estamos hablando, por ejemplo, del uso de la mascarilla facial, la limpieza de las aulas, los cuales por sí mismas contribuyen ya a fomentar la educación para la salud y la cual debe perdurar no solamente en un contexto de pandemia, sino en todos los ámbitos y en todos los momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación media superior. El quinto y último ámbito de la formación socioemocional, denominado actividades artísticas y culturales, es un ámbito que se fundamenta en promover procesos y estrategias de aprendizaje para el desarrollo personal y social, así como el disfrute de las expresiones artísticas y las manifestaciones culturales, a través de la experiencia que brinde la posibilidad de imaginar otras formas de hacer y estar en el mundo. Como se ha vinculado anteriormente, el bienestar emocional afectivo pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de canalizar y de expresar sus emociones a través de actividades que le permitan expresar su perspectiva del mundo. Asimismo,
para transformarla y promover en su comunidad, ya sea estudiantil o social, la capacidad para poder emplear estos mismos recursos y encontrar resoluciones pacíficas a lo que podrían ser conflictos. Refiere este ámbito de formación a actividades y proyectos que promuevan en el estudiante el pensamiento crítico y reflexivo, el autoconocimiento y de la condición existencial, el desarrollo personal y social en relación a la percepción de la exterioridad y de la interioridad. Es importante reconocer que en el proceso de desarrollo de los adolescentes, la expresión y la manifestación de las ideas y los sentimientos se considera uno de los principales ejes sobre los cuales debe intervenirse para poder orientar formas adecuadas, formas saludables de poder expresar emociones complejas, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la depresión, y las cuales no solamente contribuyen a su bienestar psicológico, emocional, sino también a fomentar una cultura basada en la comunicación, en el respeto y en las actitudes benéficas para todos. Con la presentación de los ámbitos de formación socioemocional, hemos llegado al final de la exposición prevista para el abordaje del tercer bloque didáctico correspondiente al currículum ampliado, como una propuesta para desarrollar el proceso de formación socioemocional en la educación media superior. Es importante reconocer, a manera de resumen, que el currículum ampliado y los elementos que lo componen em, conforman el componente de formación ampliada, el cual se lleva a cabo para desarrollar los recursos socioemocionales y ámbitos de formación socioemocional dentro de los tres ámbitos pertinentes de la responsabilidad social, el cuidado físico corporal y el bienestar emocional afectivo, a través de experiencias de aprendizaje significativas de trascendencia social que propicien cambios no solamente en el ambiente escolar, sino también en la propia comunidad donde se desarrollan los estudiantes. Al mismo tiempo, permite que los estudiantes colaboren, participen de manera activa con cambios positivos en su entorno y que se vean reflejados en un espacio escolar seguro, inclusivo, con la convivencia sana y respetuosa dentro y fuera del aula. Bajo este contexto, es importante reconocer que el alcance del currículum ampliado no solamente se limita a contenidos, no solamente se materializa en un proceso educativo dentro del aula, sino que dado su alcance, pretende también involucrar a todos los actores en nuevas formas de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje. El contexto de las experiencias de aprendizaje significativas y trascendentes permiten reconocer que el estudiante será capaz de otorgar un sentido, de otorgar un significado a todos sus aprendizajes y formarlos, integrarlos como parte de su propia personalidad y de su propio proceso de desarrollo. Es decir, será capaz de implementarlos no solamente dentro del aula, sino también en beneficio del bienestar propio de su familia y de su comunidad. El alcance también se extiende hacia la transversalidad a través de un currículum fundamental, el cual pretenderá integrar el aprendizaje y el desarrollo integral dentro de las diferentes áreas de conocimiento para complementar o fortalecer o inclusive brindar un contexto y un espacio donde aplicar esos conocimientos. Todo este proceso será desarrollado en una escuela abierta y orientadora, la cual brindará acceso a padres de familia, a directores, a docentes y a la misma comunidad para participar en el proceso de enseñanza, aperturando las puertas de la escuela a nuevos proyectos, a nuevas actividades que permitan a los estudiantes medir su capacidad, proponer nuevos proyectos y actuar en beneficio de su bienestar. Esto se engloba en un objetivo fundamental, el cual se describe como que el estudiante, al término de su formación en la educación media superior y al término de su formación socioemocional, adquirirá la capacidad de aprender permanentemente. No solamente será un proceso exclusivo del contexto áulico, sino que también se extenderá al entorno familiar,
donde también podrá recobrar nuevos aprendizajes y promoverlos dentro del aula y dentro de la comunidad. Permite también eh, desarrollar la conciencia social, transformar la forma en cómo perciben los adolescentes su propio proceso de desarrollo, pero también las problemáticas y las necesidades que se ven, en las que se ven envueltas al formar parte de una sociedad. Contribuye a la formación de la ciudadanía, pues uno de los principales objetivos es que el estudiante actúe de forma permanente dentro de su contexto escolar y comunitario, que proponga nuevas formas de ver la democracia, de ver los procesos propios de la comunidad, inclusive la política, con la finalidad de proponer nuevas formas de solucionar los problemas de forma pacífica, con valores, con enfoque en los derechos humanos y a su vez permitirá o habilitará también en el estudiante la transformación de la sociedad. Es importante para este punto reconocer que la perspectiva sobre la cual se ha desarrollado la comprensión de la adolescencia no ha sido benéfico en todos los sentidos. Es decir, durante mucho tiempo la perspectiva de los adultos sería la de concebir a las y los adolescentes como individuos que carecen de la formación necesaria para poder contribuir a la comunidad y a la sociedad. Esta nueva perspectiva de transformación de la sociedad pretende que se le reconozca como un individuo sujeto de derechos, capaz de ejercerlos y de defenderlos, capaz de opinar y capaz de actuar en beneficio de una nueva comunidad. Bien, con esta reflexión hemos llegado al final de la exposición prevista. Eh, es ampliamente recomendable para todas y todos los participantes que consulten los documentos que constituyen el marco teórico disponible hasta el momento y el cual contiene esta información y otra adicional, la cual permitirá conocer más acerca del abordaje, no solamente teórico, sino también, sí, también didáctico, y reconocer las formas en cómo podrá ser implementado durante este nuevo proceso de transición y también para conocer la forma o los alcances que tendrá dentro del modelo educativo predominante en el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca actualmente. Por tanto, la invitación se hace extensiva. Los documentos de referencia, como ya se han mencionado, principalmente fueron el acuerdo por el cual se establece y se regula el marco curricular común, las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, los cuales nos ayudarán a ampliar los conocimientos expuestos en esta sesión. Sin otro particular que abordar por el momento, pues agradezco su atención. Los invito también a que revisemos las exposiciones realizadas por la Subsecretaría de Educación Media Superior disponibles en los canales de YouTube para poder conocer otras perspectivas acerca de este abordaje y las cuales retomaremos en sesiones siguientes. Muchas gracias. Tengan un muy buen día.